La economía de Guinea Ecuatorial con la que nos enfrentamos quienes elaboramos el primero y único plan de desarrollo económico que hubo en Guinea Ecuatorial allá en los años de 1962, era la típica agricultura colonial africana relacionada con una metrópoli europea. ¿Qué características más importantes creo que habría que destacar? En primer lugar, era una estructura económica que, al revés que en la mayoría de los países africanos, donde la renta media era muy baja, nos encontrábamos con una situación especial que producía un nivel de vida bastante aceptable para las poblaciones que ya existían. Incluso nos encontramos con que la renta per cápita, ahora voy a aclararla muy rápidamente, la renta por habitante pues era una renta por habitante similar a la de muchas provincias españolas e incluso superior a las de la última fila dentro de la clasificación española. Claro que esto era una cifra que adquiría toda su significación si se la ponía en contacto con dos cosas más. La primera es que Guinea Ecuatorial tenía una balanza de pagos positiva. Tener una balanza de pagos positiva significa que exportaba capitales. Era una zona colonial con exportación de capitales que solo podía ser compensada gracias a una inversión muy importante del sector público. En segundo lugar, existía una anormal, mala, diríamos, distribución de la renta. Esto es, que un conjunto de grupos vinculados a las tres actividades fundamentales entonces, el cacao, el café y la madera, recibían un porcentaje muy grande de las rentas. A estas situaciones también tendríamos que unir otro hecho. Este es el de que existían una serie de potencialidades muy importantes, por ejemplo la pesca, por ejemplo ciertas actividades mineras, que en aquel momento se veían que iban a jugar mucho en el futuro, pero en aquel momento significaban poco. Y nosotros en el plan de desarrollo que en aquel momento hicimos, desarrollamos hacia el futuro, tratábamos de desarrollar el futuro de la actividad de Guinea Ecuatorial hacia un conjunto de servicios públicos que hiciera posible el aumentar muy fuertemente las producciones. Hasta el año de 1968, que el 12 de octubre de este año es la fecha de la independencia, y es un mecanismo para saber cómo se había estructurado esta sociedad dual española y guineana dentro de la agricultura, quizá pueda servir una cifra bastante clara. Una finca media europea de cacao necesitaba una media de 88-89 braceros, exactamente era 88,5 braceros. Y una finca indígena de cacao necesitaba solo 2 braceros. Esto ya es una señal de la diferencia muy notable de tamaños que existía, y tanto en el café como en el cacao, y por otra parte en la madera no existían más que fincas europeas, o más que fincas, explotaciones europeas y no explotaciones indígenas. Aparte de todo esto, y que estas entidades estaban vinculadas a un conjunto de grupos bancarios, Banco Exterior, Banco Central, a unas pocas entidades extranjeras, también había las famosas multinacionales, también actuaban naturalmente dentro del ámbito de Guinea Ecuatorial. A pesar de todo esto, sí se difundió la renta lo suficiente como para que las comunidades indígenas tuviesen una renta por encima de la normal africana. En medio de todas estas circunstancias, el afán principal de aquel plan de desarrollo fue que la acción del Estado español allí sirviese para compensar esta fuga de fondos que a través de los canales privados desaparecía de Guinea Ecuatorial, y por lo tanto que los servicios públicos sirviesen para compensar el conjunto de situaciones que habían surgido a lo largo de muchísimos años de situación económica colonial dentro del mecanismo de Guinea Ecuatorial. Los señores del cacao dominaban la isla y los colonos del sindicato de la madera y los cafeteros de Pro Guinea se repartían el continente. Mientras el duque del Infantado controlaba fincas de 25.000 hectáreas y Carrero Blanco firmas comerciales como Gaesa o Isnasa, los blancos poseían el 85% de todas las fincas y los negros apenas el 10 o el 15%. Un conocido líder negro ante esta situación llegó a decir públicamente: odio al blanco no por ser blanco, sino por ser nuestro explotador. En 1968 el país producía 38.000 toneladas de cacao, 8.000 de café, 325.000 de madera y 3.000 de aceite de palma, lo cual, unido al palmiste, la yuca, las bananas, el coco, la malanga, podría dar unos ingresos al país de 3.600 millones de pesetas cada año.
Según datos oficiales de 1962, en Guinea Ecuatorial había una renta per cápita de $332, lo cual era una monumental mentira estadística que venía a encubrir la triste realidad. Mientras los 7.000 blancos tenían una renta per cápita de más de $1.400, el $250.000 de guineanos no alcanzaba la imprescindible cantidad de $100 anuales. En 1968, según unas cifras estimativas basadas en los censos de 1950 y de 1960, la población guineana rondaba la cifra de 300.000 personas. Además, había unos 7.000 españoles. La mano de obra era fundamentalmente nigeriana, emigrantes nigerianos, en su mayoría procedentes de las tribus Ibos, Ibibios y Efik, que han sido utilizados como braceros durante los últimos años de la colonia. En 1962 eran 10.000, en solo 5 años su número se multiplicó por 3 y en 1969 había más de 50.000 nigerianos. La guerra de Biafra, el desarrollo de la economía colonial y los acuerdos con el gobierno de Nigeria facilitaron una mano de obra tan barata que parecía gratis. En los primeros años de la década de los 60, los puertos de Malabo, Santa Isabel y Luba, San Carlos, disponían de una pequeña flotilla compuesta por 7 embarcaciones con un tonelaje que oscila desde las 6 toneladas hasta las 55. En estos puertos la pesca se realiza mediante el procedimiento de arrastre. En otros lugares de la costa los guineanos pescan con cayucos y otros procedimientos artesanales mucho más rudimentarios. En 1966 se capturó más de 1.600.000 kilos de toda clase de peces: merluzas, langostinos, bonito, lenguados, besugos, lubina, calamares, etc., con un valor de entonces estimado en más de 30 millones de pesetas. La conservación y la comercialización dependían de una empresa española, Pescanova, que allí pasó a llamarse Afripesca. El pescado, en cualquier caso, nunca llegó a formar parte de una manera real de la dieta habitual de los guineanos. En 1948, una ley concedía al negro un máximo de 4 hectáreas de terreno, mientras que los blancos 10 hectáreas. El guineano comienza a tomar conciencia de su discriminación. El patronato de indígenas dice que protege, pero su tutela no es sino una forma de encubrir la explotación. En 1963, menos de 10 guineanos habían conseguido estudios universitarios. Otro medio centenar deseaba encontrar los recursos para completar en la universidad sus ya terminados estudios de bachillerato.